Hola de nuevo amigos y amigas, vamos entonces a seguir con este video que es muy importante. Es un video en el cual ustedes deben tener muy en cuenta, ya que vamos a hablar acerca de los conceptos básicos del CCTV, la terminología, las palabras, cómo se llaman las cosas. Por eso es tan importante esta lección, ya que a medida que vamos desarrollando el curso y a medida que ustedes van practicando, se van a encontrar con muchos elementos, y estos elementos pues tienen diferentes nombres, y es importante que entonces desde ya te vayas familiarizando con ellos, los vayas identificando, y en la práctica pues también te quede mucho más fácil retener la información porque ya sabes cómo se llama cada cosa. Entonces los conceptos básicos, vamos a estar hablando de todos los términos y palabras que se usan en medio del desarrollo de la integración de los sistemas CCTV. Entonces es importante que se manejen estos, que comprendan estos temas, ya que van a ser de mucha utilidad. Vamos a tratarlos de manera constante, y a medida que vayamos desarrollando el curso seguramente van a surgir otras palabras, otros conceptos que no vamos a tener en cuenta. En esta lección vamos a hablar de los más importantes, de lo que más sobresale. Entonces no los voy a incluir todos en este momento, son demasiados, pero sí los más importantes que debemos tener en cuenta. Entonces vamos a dividirlos en 4 grupos. Estos 4 grupos son los conceptos básicos en cuanto a los dispositivos de videovigilancia. También vamos a manejar los conceptos básicos en cuanto a las configuraciones de los sistemas. También los conceptos básicos en el momento que vamos a manejar el software, los sistemas, los programas, las aplicaciones. Ahí van a haber cositas, palabras que hay que tener en cuenta. También las herramientas, ya que es muy importante saber cómo se llaman las herramientas, ¿no? Es importante, entonces, las herramientas que se usan en las diferentes instalaciones. Bien, entonces, en el grupo de los dispositivos, vamos entonces a hablar de los conceptos básicos que están en el manejo de los grabadores, el almacenamiento, las cámaras, las conexiones. En el tema de las configuraciones, entonces, de las configuraciones de los grabadores, de las configuraciones de las cámaras de seguridad, del video, de red y otros. En el manejo del software, ¿ya? Entonces vamos a entender cerca conceptos básicos o palabras que se usan en el momento de la reproducción, en el momento de hacer copias de seguridad o backups, en el momento de los monitores, la data, la diferente información que se maneja en los software. Palabritas que hay que tener muy en cuenta y que hay que ir aprendiendo, investigando, conociendo a medida que ustedes van avanzando en este maravilloso curso. Herramientas, grupo 4, las herramientas. Vamos entonces a tocar conceptos básicos que se usan en el momento del montaje, en el momento de usar el cableado, diferentes cableados, diferentes tipos de conexión. Entonces es importante estos 4 grupos que los tengamos muy en cuenta. En dispositivos de seguridad, los dispositivos, entonces vamos a usar esos conceptos que nos permiten entender la dinámica en el momento de manipular los diferentes dispositivos. Entonces, conceptos básicos en dispositivos. El primero y el fundamental, CCTV. Digamos con mucha frecuencia en publicidad o en los diferentes equipos o en las diferentes empresas que trabajan con sistemas de seguridad, ustedes van a ver la palabra o esa sigla CCTV. Esta sigla que está aquí, CCTV. CCTV, entonces aquí inclusive lo he marcado en rojo porque es fundamental, es como la primera que debemos saber. Significa circuito cerrado de televisión, Closed Circuit Television. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que el CCTV, que es lo que nosotros hacemos, instalar unas cámaras de seguridad, estamos instalando un circuito cerrado de televisión, un circuito de televisión privado. Está instalado en un domicilio, un negocio, en una institución. Entonces, los CCTVs están conformados por los grabadores, las cámaras, las conexiones, el almacenamiento. Entonces, cuando estamos haciendo uso de los grabadores, nosotros vamos a tener, en primer momento de usarlos, entender que ellos se llaman DVRs. Sí, DVR, ustedes siempre van
a encontrar o van a hablar inclusive con sus clientes acerca de el deber, entonces siempre van a manejar ese término y van a tener que decirle a la gente no sabe qué necesita para poder establecer un sistema de seguridad en su casa. Entonces le van a preguntar a usted, entonces usted le va a decir, no, el DVR, o si quieres un NVR o un XVR. Entonces está el DVR, significa disco video grabador. Es el dispositivo que en su interior, más adelante lo vamos a ver más detalladamente, trae la tarjeta de video con los diferentes componentes y el espacio para el disco duro, el almacenamiento y las diferentes conexiones donde van a venir agregadas las cámaras de seguridad. El NVR pues es básicamente un DVR, con la diferencia de que usa otro tipo de conexiones ya un poco más sofisticadas que lo hace diferente del DVR, pero en síntesis básicamente lo mismo. XVR pues es un término que se ha acuñado ahí para decir que es un dispositivo híbrido en el cual tiene las dos funciones. Tiene las funciones de cámaras convencionales análogas y tiene la función de agregarse las cámaras de protocolo IP. Entonces vamos a después a manejar un poco más ese tema. En temas de almacenamiento, el almacenamiento entonces pues es donde se va a almacenar, valga la redundancia, las grabaciones, todos los sucesos que está registrando cada una de las cámaras de seguridad que conforman el CCTV. Entonces estos almacenamientos hay de muchos tipos, ¿no? Entonces uno de ellos es el disco duro, que va interno dentro del DVR, y entonces es normalmente que usted coloquialmente le llame disco duro. El disco duro, el elemento de almacenamiento, ya normalmente se conoce como una forma de almacenar de manera magnética o óptica. Entonces viene una sigla aquí más abajo que se llama HDD, que siempre lo vamos a encontrar en los deberes cuando los configuramos, HDD, inclusive en los computadores, que significa Hard Drive Disk, que significa unidad de disco duro. SSD, entonces SSD es algo que es muy nuevo, que ya son las unidades de estado sólido, ¿sí? Son los discos duros que conocemos como disco duro sólido, y estos son unidades que por sus siglas SSD significa Solid State Drive, discos de estado sólido. SSUSB ya son los puertos USB que ya han evolucionado a ser puertos mucho más rápidos, por eso lleva la S, que significa C-Speed, Super Speed USB o Super puerto USB rápido. Bueno, en cámaras de seguridad hay cientos de términos, pero tengan en cuenta estos los más importantes, y es que las cámaras de seguridad están categorizadas por las cámaras análogas, las IP, y otras que son híbridas, PTZ, entre otras. Entonces, análoga, siempre vamos a ver mucho este término, que es la mayoría de cámaras que ustedes ven instaladas en su ciudad, en su localidad, bueno, donde usted viva, en sus cercanías van a ver muchas cámaras. La mayoría de ellas son cámaras tipo análogo, son conectadas al DVR mediante un cable físico directo a la unidad de grabación. Estas emiten una señal de video análoga sin variaciones, viene desde la cámara hasta el DVR, y el DVR las procesa. Las cámaras IP, de protocolo IP, son cámaras en red, se conectan a la red donde está conectado el grabador, y a través de configuraciones se agregan al DVR y para que graben y registren todo, y ellas entonces están conectadas ya de manera no directa sino ya indirecta a través de la red, y muchas de ellas procesan la señal y la mandan ya codificada, bien sea al grabador o a la red, para poder ser vistas a través de diferentes aplicaciones, bien sea computadores, celulares, vía remota, vía internet. Dentro de las cámaras entonces vamos a conocer las cámaras que son tipo domo, por su palabra domo, es decir, que son semiesféricas, y entonces están más adelante, las vamos a ver, pero tengan en cuenta, domo se refiere a una forma semiesférica, ¿sí? No es toda redonda, sino que es como si fuera la mitad de una esfera. Las cámaras tipo bala
bullet, normalmente vas a conseguir la información con la palabra bullet, como está aquí, bullet, que significa bala en español. Se refiere entonces a la forma, a estas cámaras se les llama así porque precisamente tiene una forma como una bala. No se preocupen, más adelante los vamos a ver más detalle, y son de forma alargada. Las cámaras PTZ son Point Time Zoom, significa cámaras que hacen giros, acercamientos, barridos, y estas cámaras pues lo que hacen es un planeo, una inclinación, un acercamiento, diferentes formas. Y la IR, esa IR ustedes la van a tener muy en cuenta, que es la luz infrarroja. Entonces las cámaras IR, algunas cámaras no son IR, son muy escasas ya hoy en día, es decir que son cámaras que no tienen luz infrarroja. Bien, entonces habría muchas cosas más que tener en cuenta en cuanto al tema de las cámaras, pero quiero que más adelante, ya cuando estemos hablando de las cámaras, vamos a entrar en más detalle ese tema. Las conexiones. Entonces es muy común en los términos de usar los términos en conexiones como por ejemplo el balun, los jack, los blue, el UTP, el coaxial, las fuentes eléctricas, los transformadores, los RJ45, son muchas palabras que tal vez ustedes en este momento se pueden estar confundiendo, pero no se preocupen, no es necesario que en este momento se memoricen todo esto, tenganlo en cuenta, ya poco a poco ustedes los van asimilando. Entonces, ¿qué es un balun? Un balun es un dispositivo conductor que convierte las líneas de transmisión desequilibradas en líneas equilibradas, es decir, que hace como un filtro en la señal que envía la cámara a los diferentes grabadores. Los jacks son unos dispositivos que sirven para conectar, para recibir y conectar la energía, el voltaje, la corriente que necesita la cámara para que funcione. Después vamos a entrar en más detalle. El UTP es el cable trenzado por pares, es el cable que vamos a usar, y se usan dos tipos de cable, que es el UTP y el coaxial. El cable coaxial pues tiene apenas dos hilitos, un céntrico y uno externo, y los UTPs pues tienen 8 hilos que están divididos en 4 packs. Las fuentes o los transformadores son como los cargadores, normalmente se les conoce como fuentes o transformadores en los países, y ellos lo que hacen es convertir la energía 110 o 220 a 12 voltios, que es la energía que consume cada cámara, 12 voltios en la mayoría, algunas consumen 24 voltios. Y los RJ45 son los conectores que normalmente conocemos como conectores de internet. Cuando usted tiene su computador y le conecta el cable de internet, ese conector se llama conector RJ45. Bien, en configuraciones, los conceptos básicos que manejamos en configuraciones de los sistemas de video de seguridad o videovigilancia. En los grabadores, cuando estamos haciendo las configuraciones de los grabadores, vamos a usar el término compresión. Sin compresión, comprimir el video. Entonces una de las funciones del DVR es comprimir esa señal de video que le llega. Código SN, que es como un único código, es como si fuera la identificación del dispositivo y no se puede repetir, como usted que tiene un número de identificación que no se repite de otro. Cada uno tenemos un número de identificación. El SN tiene su número de identificación, que eso permite muchas configuraciones. Y A significa inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial que ahora está llegando en todos los dispositivos DVR, en los más avanzados, para tener unas prestaciones mucho más avanzadas en los sistemas de seguridad. Evento, esa palabra evento, un evento es algo que sucede, entonces los DVRs tienen en sus configuraciones esa acción de evento, poder configurar los diferentes eventos de acuerdo a cada dispositivo. Canales, muy importante. Cuando hablamos de un DVD de 8 canales, de 4 canales, de 16 canales, de 24 canales, de 32 canales, significa que cada canal es un cupo o una cámara que tiene disponible. Entonces un DVD de 4 canales tiene cupo para 4 cámaras, puede instalársele 1, 2, 3 o las 4. De 8 lo mismo, un DVD de 8 canales, es decir que tiene cupo para 8 cámaras máximo, y así sucesivamente. HDMI, High Definition Multimedia Interface. HDMI significa que es la interfaz multimedia de alta definición. Entonces es lo que conocemos el cable HDMI, que lleva video y audio por ese cable de alta definición, valga la redundancia.
VGA pues es la señal de video análoga, tradicional, muy antigua, que cada vez va desapareciendo. Resolución pues es la configuración de la calidad del video de cada uno de los dispositivos de cámaras de seguridad. FPS, los frames o los fotogramas por segundo. Los tips, bueno, la gente lo llama de muchas maneras, pero son fotogramas por segundos. Es decir, cuántas relámpagos o cuántas imágenes está captando el dispositivo por cada segundo. 29 fits, 32 fits, 24, en fin, 30 es muy importante para poder tener ciertas prestaciones en el video. Más adelante pronto hablaremos un poco más de eso, ya son temas como mucho más avanzados. Bien, en las cámaras, esos conceptos básicos cuando configuramos las cámaras. La resolución, pues que igual es un tema que se configura tanto en cámaras como en DVR. El lente, muy importante, las cámaras tienen diferentes lentes que graban más espacio, otros que enfocan, lentes que tienen más altura, ¿sí? Diferentes lentes, y algunas cámaras tienen lentes que se gradúan con la mano, se llaman varifocales manuales, otros robotizados, otros ya en red, y esos lentes tienen diferentes funciones. WDR son WDR, HLC, DNR, son tipos de configuración en la calidad de la imagen. No voy a entrar más en detalle de ello, más adelante los vamos a ver cuando estemos manipulando las cámaras. Y el formato significa que hay diferentes cámaras de acuerdo a diferentes fabricantes que manejan diferentes formatos. Pero me haga entender, ¿no? Porque pues hay cámaras, por ejemplo, HCD, CBI, DVI, AHD, ¿sí? CSCB. Entonces hay diferentes formatos de diferentes cámaras. Hoy en día pues los DVRs de marcas más reconocidas reciben todos los formatos. Puedes colocar cualquier cámara y ya, pero puede ser que haya algún DVR que no te reciba la cámara, donde se instala la cámara. Ojo con eso, puede que en algún momento vayas a hacer una revisión, un mantenimiento y se dañe una cámara y te digan que necesitan una cámara, tú traes una y resulta de que esa cámara no funciona. Es porque puede ser que sea un formato que no recibe, o hay que entrar a la configuración del DVD y cambiar el formato. Más adelante vamos a ver eso. Entonces hay que tener en cuenta eso. El NTSC y el PAL también son formatos de videotelevisión, algunos son muy antiguos, y también tiene que ver con la transmisión de fotogramas por segundo. Algunos países manejan los formatos NTSC y otros PAL. También es importante, puede que suceda que algún día la cámara no te quiera dar video, es porque el DVD está en configuración NTSC y la cámara es PAL, y entonces no hay, o puede que salga la imagen fea, tendrías que revisar eso. Bien, menú OSD. Las cámaras traen algunos un botoncito en medio de su cableado para configurar, hacer diferentes configuraciones dentro de la cámara en caso de las cámaras análogas. Bien, también muchas de ellas traen este menú OSD para cambiar el formato, es decir, la cámara, digamos, también se le puede cambiar el formato. De pronto tienes un DVR que solo recibe ciertos formatos, pero la cámara los puedes configurar todos. Entonces haces la configuración y listo, la cámara queda lista para ese DVR para que reciba esa cámara. Listo, del video. Entonces cuando estamos manipulando video vamos a entender algo, que los formatos de video se dividen también por formatos MP4, AVI, bueno, en fin, hay muchos, pero en los sistemas de seguridad es muy común el formato MP4, el AVI, también está el DAS, pero bueno, son los más comunes, MP4 y AVI. La resolución en video es HD, significa que son videos de 1080 píxeles por 720 píxeles. Las Full HD son formatos que manejan 1920 píxeles por 1080 píxeles. Ultra AHD es 3840 por 2160 píxeles. Normalmente entonces nosotros decimos que una cámara es de 2 megapíxeles cuando maneja un formato de 1920 por 1080. Decimos que una cámara es de 1 megapíxel cuando maneja una resolución de 1080 píxeles por 720 píxeles. Y cuando es Ultra HD, que ya le decimos que es de 4 megapíxeles, es cuando ya maneja resoluciones de 3840 por 2160. Y también hay hoy en día
las cámaras 4K o de 8 megapíxeles, que ya son mucho más avanzadas. Bueno, en términos de red, vamos a manejar lo que significa un POI, un LAN, un Wi-Fi, la IP, los DNS, el P2P. Creo que me estoy alargando mucho en el video y la idea no es saturarlo, pero quiero que estos conceptos los tengan en cuenta. Puedan volver a ver este video, lo pausan y van investigando qué significa cada palabra, si así lo ameritan, o a medida que vamos desarrollando el temario ustedes también los van a ir comprendiendo un poco mejor. El POE significa poder sobre la red, es decir que vamos a enviar energía a través del mismo cable de red para las cámaras de seguridad. Bien, entonces no voy a explicar más de esto, más adelante lo vamos a ir tratando un poco más para avanzar un poco más rápido en la clase. Conceptos básicos en software para CCTV. Cuando estamos haciendo el uso del software, vamos a encontrar lo que es acceso remoto. Acceso remoto significa que voy a ingresar desde un punto diferente a donde está instalado el grabador. Puede ser otra casa, otra ciudad, otro país. Acceso al sistema de manera remota y hago diferentes funciones: backup, revisión de cámaras, copias de seguridad, configuraciones, entre otras. Reproducción. Cuando estamos haciendo el uso del software, vamos a una función de reproducción que significa reproducir los eventos o el video de horas o días o semanas anteriores al día actual. Visualización. Se puede esta acción de manera local. Esta es una acción que se hace, digamos, para ver lo que está sucediendo en vivo. Básicamente es eso. Puedes hacer esa visualización, la puedes hacer a través de las aplicaciones de los celulares, computadores, o a través directamente del grabador conectado a un monitor o a una pantalla. De esa manera puedes hacer la visualización. Herramientas. Llegamos al cuarto. En el punto 4 de las herramientas, vamos a manejar varias herramientas. Vamos a manejar herramientas con electricidad, herramientas para redes, herramientas que usamos en diferentes superficies. Entonces, cuando estamos haciendo el uso de estas herramientas, es muy importante y seguramente vamos a tener que saber qué es un pelacables, ¿no? Pelacables, por su nombre, pues es un artefacto que lo que hace es quitar la cobertura del cable para hacer las diferentes integraciones. Multímetro o tester. Es un dispositivo que nos sirve para medir que el voltaje, la señal, y con ellos nosotros nos basamos si hay energía, si está llegando la señal de video, si está llegando la señal de energía, en fin. Probador de fase es normalmente un aparatico común, normalmente tiene la forma común de destornillador, y que lo que hace es nos muestra cuál de los dos puntos de las dos entradas de una toma corriente de alta es la fase o es la línea cargada, ¿sí? O le dicen también en algunos países la línea viva. Entonces nosotros probamos y decimos, esta es la fase y esta es la neutra en corriente alterna. Bien, electrificar, normalmente nosotros usamos, no sé cómo lo usen otros integradores, pero cuando nosotros usamos la palabra electrificar decimos que le vamos a enviar la corriente. ¿Cómo vamos a electrificar? Para enviar la corriente a todas las cámaras, al grabador, a todos los diferentes dispositivos que se usan. Fase, pues como ya lo nombré antes, es la carga o la línea cargada de la energía de alta. La neutra es la línea neutra. El tubo galvanizado es un tubo metálico que se usa para por su interior enviar el cable o poner el cable que va a las diferentes cámaras de seguridad. Tubo plástico, pues la misma función, solo que el tubo es plástico cajilla, donde se van a poner las conexiones que lleva la cámara de seguridad. La cajilla se cierra herméticamente para evitar que se moje o que alguien la pueda manipular. Es lo mismo que la caja de paso, algo similar. Toma, pues donde vamos a conectar la corriente, enchufle o clavija, el que conecta a la toma. Sí, me hago entender. En las redes vamos a usar mucho lo que es la palabra ponchar o clipar, no sé, en algunos países tiene otro nombre, que es básicamente colocar el conector RJ45 en el cable UTP, en el cable de red. Probador de UTP es un dispositivo que se usa para probar que
el cable quedó bien ponchado. Router es el aparato que reparte la señal de internet en un lugar. ¿Sí? Desde ese aparato nos conectamos a través de vía Wi-Fi, y ese router lo que hace es que permite la radiación del internet, bien sea cable o señal inalámbrica Wi-Fi. Switch es un dispositivo que se usa para poder aumentar los puertos del router. Más adelante vamos a ver ese aparatico Switch, importante que lo sepan. El Switch Point entonces es igual a este, pero este envía señal, electricidad para las cámaras de seguridad. El modem, que es el que normalmente coloca la compañía de internet en su hogar, en su casa o en su vivienda o en su establecimiento. Cuando estamos haciendo las diferentes instalaciones, vamos a usar, por ejemplo, la palabra montaje, ¿sí? Que es el término montaje, es decir, donde vamos a ubicar la central o donde va a ir el DVR con sus diferentes conexiones eléctricas, de video, de backup de energía, en fin. Canaletear es cuando usamos las canaletas, no sé cómo lo llaman en otro lugar, a esos artefactos que nos permiten meter el cable y taparlo para que quede más estética la instalación. Redimensionar viene de la palabra, pues la palabra misma lo dice, que es cambiar la dimensión. ¿Sí? Si hemos planificado algo y queremos redimensionar, reacomodar, reubicar, reestructurar lo que en un principio hemos establecido, hemos planeado. Empotrar entonces ya significa hacer un montaje, ya significa ubicar, bien sea una cámara de seguridad, un tomo PTZ, una bala o una estructura para ubicar la cámara de seguridad. Taladrar entonces pues es el uso del taladro, hacer una perforación en una superficie metálica o en una superficie de concreto para instalar los diferentes dispositivos. Broca, la broca pues es lo que va dentro del taladro para poder perforar, es el artefacto que hace las perforaciones. Tal vez algunos de ustedes dirán, pero bueno, es tan básico, pues hay que entender que hay personas que también están aquí por primera vez, que no tienen ni idea de nada y necesitan ir teniendo un abrebocas que les permita ir avanzando en el conocimiento de todo esto. Repercutor significa que el taladro tiene una función, una que es donde no es repercutor, que se usa para romper especialmente metales, que necesitamos que solo gire y que el taladro no haga esto, solo gire. Cuando el taladro está puesto en repercutor, lo que hace es girar y golpear. Eso se usa mucho para romper concreto porque nos ayuda a atravesar más rápido o a perforar más rápido el concreto. Entonces el taladro se pone en repercutor, que gira y a la vez golpea. Metraje pues significa medir, básicamente es medir metraje, cuánto mide aquí allá, cuánto hay de aquí acá, y hacemos las diferentes mediciones. Gracias. Estos son los términos, algunos de los términos básicos. A medida que vamos avanzando vamos a ver otros términos que es muy importante tener en cuenta, y ustedes los invito para que sigan investigando cada uno de ellos y se vayan ustedes conceptualizando en sus mentes de muchas palabras que vamos a usar en el uso y en la integración de sistemas de seguridad. Nos vemos en la próxima lección.